Bienvenidos a Fútbol en Español, mi nombre es José Antonio. Seguimos con la serie analizando las 9 selecciones de AFC que han clasificado al Mundial 2026. Y hoy lo hacemos con la selección que creo yo que es la más polémica de las 48 que participarán en este Mundial. Hoy tenemos que hacerlo de Irán, una selección que se clasificó al Mundial hace más de un año, pero que su participación ha estado entredicho por todo el tema del conflicto que ha habido bélico en Irán. No estamos en este vídeo para hablar de ese conflicto, estamos aquí para hablar de fútbol y entonces en el vídeo pues analizaremos de cómo se clasificó este Irán, hablaremos de futbolistas más importantes y de cómo los veo de cara a esa fase de grupos del Mundial. Decir que al final pues Irán va a participar en el Mundial, que estuvo todo muy entredicho, que incluso se llegó a decir que Donald Trump le ofrecía la plaza de Irán a Italia, pero que al final pues ha hecho justicia, ¿no? Y los que se han clasificado son los que jugarán en este Mundial 2026. Pues Irán, después de un discreto papel en la Copa del Mundo de 2022 jugada en Qatar, en la que no pasaron la fase de grupo, aunque se fueron con una victoria contra País de Gales. Después de esto se marcha Carlos Queiroz y la Federación de la República Islámica de Irán decide apostar por un hombre de la casa, por el iraní Goloney, que era un entrenador que había estado dirigiendo a grandes equipos en la liga iraní como Sepehan, Estigal o el Tractor, por ejemplo, y también el Zog Oan, equipo de la zona alta de la liga iraní. Y fue elegido para clasificar a esta selección a su cuarto mundial consecutivo y además también de cara a esa Copa Asia de 2023 que se jugaría en 2024. Ellos comenzaron su andadura rumbo a Estados Unidos 2026 en la segunda ronda de clasificación de AFC, un grupo con Uzbekistán, Turkmenistán y Hong Kong, en el que lideraron este grupo, pero con los mismos puntos que Uzbekistán. Ganaron todos los partidos, tanto a Hong Kong como a Turkmenistán, pero contra Uzbekistán pues no pudieron superar a los Lobos Blancos. De hecho, en Uzbekistán se puso el partido 0-2 para los iraníes, pero Irán acabó empatando el partido y un partido en Teherán, pues Irán empataron a 0 empate 0 entre iraníes y uzbecos. Durante esta fase de segunda ronda de clasificación también se jugó la Copa Asia, una Copa Asia en la que Irán llegó a semifinales, en las que cayó contra Qatar, pero que dejó por el camino a la selección, en cuartos sobre todo a la selección de Japón fuera, en un partido histórico para ellos. En la tercera ronda de clasificación volvieron a quedar encuadrados con Uzbekistán, también con Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kirguistán y Corea del Norte. En este grupo acabaron también como líderes y se clasificaron a su cuarto mundial de una forma convincente y solo con una derrota. Vamos a ver los partidos cómo se dio esta fase para Irán, en la que comenzaron ganando 1-0 a Kirguistán, luego ganaron 0-1 a Emiratos Árabes Unidos, empate a 0 en Tashkent, victoria 4-1 contra Qatar. Este partido no se jugó en Teherán, este partido se jugó en sede neutral porque ya fue durante los bombardeos de Israel contra Palestina y también hubo bombardeos de Israel a Irán, y en ese momento pues esos partidos Irán los jugó en zona neutral. Estos partidos se jugaron en Emiratos Árabes Unidos. Luego ganaron 2-3 a Corea del Norte, también 2-3 a Kirguistán. Ganaron 2-0 a Emiratos Árabes Unidos y empataron 2-2 contra Uzbekistán, y en este partido ya se clasificaron al Mundial a falta de 2 jornadas. Cayeron en Qatar contra Qatar 1-0, un partido en el que rotó mucho Goloney, y todo acabó con un 3-0 contra Corea del Norte. Decir que Irán es una selección que en fases de clasificación es intratable, lleva desde tanto para Rusia como para Qatar y ahora para Estados Unidos, Canadá y México se han clasificado en esta tercera ronda como primero, y es una selección que en fase de grupos es intratable.
que lo más que puede sacar contra ellos lo ha sacado Uzbekistán, sacándole 2 empates, tanto en la segunda ronda como en la tercera. Y bueno, también hay que añadir esa derrota contra Qatar, en la que Irán ya no se jugaba nada y Qatar se estaba jugando meterse como al menos como cuarta y seguir viva en la clasificación al Mundial. Pues durante la Copa Asia pudimos ver que Galoney era un entrenador muy diferente a Carlos Queiroz. Carlos Queiroz era, en mi opinión, un entrenador demasiado defensivo y Galoney pues dominaba, digamos, más registros con esta Irán, que es cierto que ha perdido mucha calidad en estos últimos años. Creo que el pick de esta selección iraní fue en Rusia 2018, en la que no pasaron de fase de grupo, pero que también es cierto que quedó en un grupo tremendo con España, Portugal y Marruecos, que estuvieron a punto de meterse en la siguiente ronda, pero ya esa vieja guardia es la que prácticamente es la que sigue manteniendo esta Irán, y son futbolistas que cada vez que los años no perdonan y que, bueno, cuando vayamos a analizar, estamos hablando de futbolistas que claramente sus mejores años ya han pasado y que son futbolistas que están un poco ya de vuelta, y que sí creo que esta Irán tiene que renovarse y que vamos a ver futbolistas que vamos a analizar los futbolistas, y creo que el relevo de esas grandes estrellas iraníes pues está complicado. Hizo que Irán las categorías inferiores también las trabaja bien, pero que lo veo poco relevo, sobre todo. Y bueno, decir que también va a tener muchas bajas de cara a este mundial. Vamos a destacar la de Jahan Bash, actualmente en el Denver, un extremo que hace unos años la rompió en la Eredivisie, en el Feyenoord, y que el Brighton lo fichó. En ese momento se convirtió en el fichaje más caro del Brighton y no rindió en la Premier, pero que es un futbolista para nivel iraní tremendo. Está lesionado y no va a poder contar Galoney con él, un futbolista que nunca ha competido al máximo nivel con Irán, siempre se ha esperado más de lo que ha dado, pero que por ejemplo en la Copa Asia fue una pieza clave para Galoney, que sí dio un gran nivel y que fue, sobre todo el partido contra Japón, hizo un auténtico partidazo. Luego también tenemos a Golizade, el extremo también del Lech Poznan, que también está lesionado y no va a poder contar con Galoney con él, un futbolista de un nivel menor que Jahan Bash, pero que también es muy importante en el esquema del combinado iraní. Y otra baja que va a tener, por motivos políticos, es la de Sardar Azmoun, que por una foto subida durante la guerra de Irán, pues con Bin Zayed, el emir de Dubái, pues la federación, bueno, el gobierno iraní lo entendió como una traición y que no debía seguir representando más la bandera de Irán con la selección, y está hablando de una baja muy dura, porque es el máximo goleador de la selección iraní, de la historia de la selección de Irán. Un futbolista que sus mejores años fueron, por ejemplo, en el Rostov, en la Roma, también en el Bayer Leverkusen, y que actualmente está en la Liga de Dubái. Y que bueno, que si ves la liga emiratí, lo ves que está a un nivel superior al resto de sus rivales en la liga emiratí, pero que por ejemplo en Champions League asiática hemos visto muy poquito de él, pero que aún así, viendo lo que tiene en ataque esta Irán, va a ser una baja muy dura, ¿no? Para Galoney. Bueno, pues vamos a hablar de los que sí van a estar en este mundial con Irán. También decir que Irán ha sido la selección que antes ha concentrado de cara al mundial, porque su concentración empezó el 15 de mayo, y bueno, con futbolistas de la liga iraní, teniendo en cuenta que la liga iraní está suspendida, está parada por el conflicto, pues han decidido que para no llegar con poco rodaje de cara a esa cita, pues han hecho un campamento, se han concentrado en Turquía a partir del 15 de mayo, futbolistas, sobre todo han hecho una convocatoria de futbolistas de la liga de Irán. Ahora ya conforme vayan acabando la liga en Europa y otras ligas, pues se irán uniendo a ellos, pero que ya pues
ya ves claro, ¿no?, que la intención de hacer las cosas bien en el próximo Mundial. Bueno, vamos a empezar hablando de su portería, que está defendida por el de siempre, por Byron Van, el portero actualmente en el Tractor, un portero que hace unos años era un auténtico muro infranqueable, posiblemente el mejor portero de Asia hace unos años, pero que en la actualidad está pasando por un nivel bastante bajo y que ya vimos en ese partido de octavos de final de Champions League, Al-Ahly contra el Tractor, como el Tractor como comete un fallo que condena al Tractor a quedar eliminado contra Al-Ahly. En fin, un portero que tenemos que recordar que el Mundial 2022 con Qatar, el primer partido se lesiona en esa goleada con 6-0 o 6-1, no me acuerdo ahora, contra Inglaterra. Vamos a hablar de los temas del defensa, en el que vamos a destacar a Kanani, el futbolista del Persepolis, ya de 32 años, un futbolista que yo desde que tengo memoria siempre lo he visto jugando con la selección iraní, y bueno, pues es un ejemplo, ¿no?, para los demás defensas que tiene esta selección de Irán, y después de que no ha llamado a Heisafi, el capitán, ¿no?, que era el capitán de esta selección iraní. También tenemos que destacar en defensa a Ramin Rozayan, que solamente jugará de carrilero. Esta Irán de Golorey es muy camaleónica, puede jugar con línea de 5 atrás, con carrileros, porque Ramin Rozayan es carrilero, puede jugar de lateral, pero también puede jugar de carrilero, no es un defensa más, pero es un futbolista que se incorpora mucho al ataque, que actualmente está en el Folap, dejó el CPJ la temporada pasada. Y bueno, pues, diciendo, puede jugar con línea de 4 atrás, en el que Rozayan no pise tanto campo contrario, y con 5 atrás, en el que Rozayan prácticamente juega de extremo, un muy buen futbolista, que bueno, que ha basado su carrera en la liga iraní, y yo creo que estaba para bastante más. Él es el que marca el gol contra País de Gales y rompe a llorar. Vamos a hablar del centro del campo, en el que tenemos dos viejos rockeros, como es Godos, que actualmente está en Al Ittihad Calva de Emiratos Árabes Unidos, un futbolista que hace unos años pues estaba en Premier, era titular en el Brentford, y actualmente pues está en un equipo de la zona baja de Emiratos Árabes Unidos. Evidentemente es un bajón claro de calidad en ese centro del campo de Irán. También tenemos que destacar en ese centro del campo a Zatolahi, que actualmente está en el Al-Ahly de Dubái, con el compañero con Sardar Amoun, pero este no está sancionado por el gobierno iraní. Y ahora vamos a hablar un poco de los jugadores de ataque que tiene esta Irán, en la que tenemos que rescatar a Moevi, el extremo del Rostov, que tiene 27 años, extremo izquierdo, que ya estuvo en Qatar 2022, pero que no tuvo mucho protagonismo, pero que durante la fase de clasificación ha sido vital para Irán. También tenemos que destacar a Sayed Amanesh, el extremo derecho del Waterloo, un futbolista con el que Goloney no ha contado mucho durante la clasificación al Mundial, pero es un futbolista que bueno, que juega en la liga belga, está haciéndolo bastante bien, y que yo creo que con las bajas que tiene, sobre todo de Jahan Bash, de Galazade y también de Sardar Moon, pues va a tener que contar con él a la fuerza, y creo que es un futbolista que, bueno, que tiene el nivel. Y también tenemos que destacar a un futbolista que me gusta mucho, como es Galledi, el futbolista de Al Nassr de la Liga Emiratí, un futbolista súper importante para Goloney, un futbolista que hizo una gran Copa Asia, y que me extraña que esté en un equipo de zona media de la Liga de Emiratos Árabes Unidos, porque es un futbolista que yo creo que está para más. Y acabamos con Mehdi Taremi, que va a ejercer de capitán con esta selección iraní. Normalmente, teniendo en cuenta que tiene a Sardar Moon y a Mehdi Taremi, normalmente Mehdi Taremi juega el enganche, Irán juega con dos delanteros, pero Mehdi Taremi se retrasa un poquito más, siempre es el 9 Sardar Moon, por eso lleva más goles
histórico, el histórico de la selección de Irán, Hazard Al-Moon, que Mehdi Taremi, pero que en esta ocasión yo creo que Mehdi Taremi va a tener que ejercer de 9, también es un futbolista que tiene ya 33 años y que posiblemente a lo mejor se sentirá más cómodo en el área contraria, ¿no? En el que sea más un rol de rematador que de un generador de fútbol, ¿no? Esta es los futbolistas más importantes de esta Irán, que creo que sus mejores tiempos ya han pasado y que a ver si llega pronto una regeneración, ¿no? de esta Irán. Pues encuadrados en el grupo G, comparten grupo con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. Cuando se hizo el sorteo se veía que era como el peor grupo del Mundial. Tenemos que recordar que Irán partía como cabeza de serie número 2, partía en el bombo número 2, y que bueno, que teniendo en cuenta que no había una cabeza de serie de mucho renombre, porque es Bélgica, una de las selecciones más flojitas que había en ese bombo número 1, pues decían que era el peor grupo del Mundial. Luego, en el grupo B no se clasificó Italia, se clasificó Bosnia y Herzegovina, y yo creo que el grupo B, el grupo en el que está Qatar, Canadá, Bosnia y Herzegovina y Suiza, me parece el grupo más flojo que el de Irán. Vamos a ver esta Irán, que solo tiene, que tiene bagaje positivo contra Nueva Zelanda, una victoria y un empate. La última partido que se enfrentaron fue en 2003. Contra Egipto también tiene un bagaje positivo, ya que le ganaron. No tiene un bagaje, no tiene bagaje ni negativo ni positivo, tiene un bagaje igualado, ya que solo se han enfrentado una vez en el año 2000 y empataron. Y contra Bélgica será la primera vez que se enfrente. Vamos ya con el calendario, en el que el día 16 de julio se enfrentará a Nueva Zelanda, el día 21 de julio se enfrentarán a Bélgica y el día 27 en el partido del orgullo gay en Seattle, Egipto se enfrentará a Irán. Pues bueno, pues un grupo. Irán nunca ha pasado de fase de grupo y creo que esta ocasión la Irán en la que menos confío es la que yo creo es la que va a hacer historia y va a pasar a la siguiente ronda. Creo que Bélgica es superior a ellos, pero luego los otros dos rivales, tanto Egipto yo lo veo un partido muy parejo contra Irán. A lo mejor tiene mejores futbolistas, mejores estrellas, digamos, Egipto que Irán, mejores futbolistas más conocidos, pero creo que la clase media de Irán es muy superior a la clase media de Egipto. Y luego con el partido que debutan, que ese partido creo que marcará el devenir de Irán en el Mundial contra Nueva Zelanda, una selección que considero inferior a ellos. También tengo que decir que en el último tiempo Nueva Zelanda se lleva mucho tiempo preparándose para este Mundial y creo que ha mejorado bastante, y que Irán pues sobre todo el tema de la guerra, creo que ha bajado un poco sus prestaciones, y también es lo que llevo diciendo todo el vídeo, que no tiene una renovación clara y que son futbolistas que ya sus mejores años pasaron y que esta prácticamente va a ser su última gran cita, ¿no? Para ellos. Bueno, también seguramente muchos irán a la Copa Asia 2027, pero que en la historia de los mundiales yo creo que esta es la última gran cita para estos futbolistas de Irán, ¿no? Esta vieja guardia que lo hizo muy bien. Creo que era una de las peores selecciones en Brasil 2014, lo hicieron bien, sobre todo en aquel partido que le compitieron de tú a tú a Argentina. En Rusia esto con un grupo durísimo y acabaron con 4 puntos, hay que recordar eso, un grupo con Portugal, España y Marruecos, y que en Qatar, pues bueno, lo tuvieron ahí, estuvieron cerca. En su último partido dependían de ellos mismos para pasar, si ganaban o incluso empataban a Estados Unidos, se clasificaban, pero perdieron y no pasaron, ¿no? Y bueno, pueden hacer historia clasificándose por primera vez en una fase de grupo del Mundial, que entre comillas, ¿no? Porque esta fase de grupo, si la pasas, quedas entre los 32 mejores del Mundial, a lo que viene llegando Irán. Pero bueno, yo creo que lo venderán como, si pasan, lo venderán como algo histórico. Vamos a analizar lo que ha hecho Irán después de clasificar al Mundial, en el que jugaron la Copa de Asia Central, en la que ganaron 3-1 a Afganistán, ganaron 0-3
a la India, empataron 2-2 contra Tayikistán y en la final cayeron contra Uzbekistán. Luego se enfrentaron a Rusia y cayeron 2-1, ganaron 2-0 a Tanzania, ganaron en las a Cabo Verde la tanda penalti 5-4 después de un 0-0 y cayeron contra Uzbekistán en la tanda de penalti 4-3 después de un 0-0. Y en la fecha FIFA de marzo, en el que yo me golía que Irán iba a participar en el Mundial por esta concentración, porque si no vas a participar en el Mundial, ¿para qué te vas a concentrar? Cayeron 1-2 contra Nigeria y ganaron 5-0 a Costa Rica. Estos partidos se jugaron en Jordania. Y bueno, pues resultados normales, ¿no? Para Irán, lo que viene haciendo, caer contra Rusia. Rusia, estos amistosos se los toma muy en serio, ya que es lo único que puede jugar. Y bueno, por ejemplo, cayeron contra Nigeria, pero contra Costa Rica, yo vi este partido y madre mía, Costa Rica. Yo si algún tico lo está viendo, lo siento, vaya travesía por el desierto que os queda que pasar, y en fin. Y bueno, y ese partido arrasó Irán y me pareció que yo creo que es una selección que se va a concentrar antes que nadie y es una selección que siempre se ha basado mucho en el orden defensivo, que Goloney también no es una selección que defiende en bloque bajo los 90 minutos, que también dice voy a por el partido, y creo que eso siempre se lo ha achacado yo a Carlos Queiroz, de ser demasiado defensivo, y creo que con Goloney acertaron, y que creo que Carlos Queiroz está sobrevalorado en Asia. Bueno, pues por mí nada más, yo me despido ya por hoy. Si os ha gustado el video le dais a me gusta, si queréis más contenido os suscribís, dejadme comentarios qué es lo que más me gusta y que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.